Buenas noches, mis hermanos. Dios bendiga sus vidas. Vamos a iniciar este tiempo orando al Señor para que nos coloquemos bajo la autoridad de su voz y de su palabra. Gracias te damos, Señor, por este bello día que tú nos has regalado. Bendito eres tú, Señor, que nunca nos desamparas. Siempre estás con nosotros. Tú nos acompañas en todo momento y nos brindas de tu cuidado y derramas sobre nosotros todo tu amor. Te alabamos y te exaltamos, Señor, y te pedimos que sea tu autoridad en este momento sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, para que de esta manera, Señor, podamos dar esos pasos de obediencia que a ti te agradan que nosotros demos. Te pedimos, Señor, por la iglesia, por tu cuerpo, Señor, por cada uno de tus santos, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des fortaleza, que no nos dejemos llevar, Señor, por las circunstancias. Ayúdanos, Señor, impide que quitemos nuestra mirada de ti, que sea tu Espíritu Santo guiándonos para concentrar nuestra atención en ti y que nuestra mirada esté fija en la esperanza que tú nos has prometido de un día encontrarnos contigo en la eternidad, en el reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo revele a nuestras vidas lo que tú tienes planeado en este tiempo que ya hemos iniciado. Dale, Señor, la motivación a mis hermanos para que estemos todos reunidos en tu nombre durante este tiempo, Señor, congregados en ti, congregados en tu nombre. Apresúralo, Señor, para que se conecten a esta transmisión, porque seguimos reuniéndonos como iglesia. Han cambiado los métodos tradicionales, pero bajo tu providencia has permitido que nos reunamos de esta manera, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, este pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy ha sido un pasaje que me ha marcado mi vida. Digámoslo de alguna manera, no fui el mismo una vez que lo leí, lo medité y lo contemplé. Y por decirlo de alguna manera, me permitió fortalecer mi relación con el Señor. Así que fue uno de los primeros pasajes que verdaderamente golpearon mi vida. Y ha sido así que esta va a ser la tercera vez que lo voy a compartir. La primera vez fue durante una reunión de un grupo de jóvenes en el que atrevidamente todavía yo participaba. Me permitían hacerlo. Y bueno, en ese momento me invitaron para compartir una breve reflexión. Utilicé este pasaje. Y la segunda vez que lo utilicé fue la segunda vez que me invitaron un martes de la iglesia en una enseñanza. Fue el primer pasaje que estuve preparando. En lo que ustedes recordarán fue una escuelita de predicadores de la que tomamos parte y nos reunimos alrededor de 3 años. Entonces, ¿por qué ha marcado tanto mi vida? ¿Y por qué me ha hablado tanto el Señor a través de este pasaje? Y es que primero debemos entender el contexto en el que se encuentra esta enseñanza.
y es quizás uno de los años más difíciles que vivió el pueblo de Dios, que vivió el pueblo de Israel. Y básicamente el Señor le hablaba a través de sus diferentes profetas al pueblo de Israel, y lo que hacía el pueblo era darle la espalda. No obedecían la voz del Señor. Nuevamente el Señor les hablaba, les insistía, los buscaba, y el pueblo, por el contrario, huía del Señor. El pueblo había pasado por la gloria del reino unificado, de haber tenido a Saúl, a David y a Salomón. Así que de alguna forma esto había hecho de un pueblo orgulloso y que se vanagloriaba de su propia fuerza. Entonces, después ya vino la división del reino, comenzó ya la capa caída. Sin embargo, el pueblo más se alejó del Señor. Entonces ya llegó un momento en que el Señor, dentro de su justicia, emitió un juicio. ¿Con qué propósito? Y es que el pueblo castigó, Dios castigó a su pueblo, porque ya estaba, como quien dice, como bajando en una gran bola de nieve, que a medida que bajaba iba más rápido y haciéndose más grande y más peligrosa. El pueblo iba de caída en un peñasco, alejándose del Señor. Entonces, aquí lo primero que hubo fue la toma de Israel, de las 10 tribus del norte, por parte de Asiria, y 100 años después, Babilonia conquista Judá, conquista Jerusalén, y se lleva al exilio a las 2 tribus que quedaban. Y esto fue profetizado, que iba a estar por 70 años en Babilonia, exiliado, y que después de 70 años iba a regresar. Entonces, es un contexto bastante fuerte, es un contexto para nada agradable, y lo podemos equiparar de alguna manera a lo que vivimos hoy, o que incluso vivimos antes de todos estos tiempos del COVID-19, puesto que las circunstancias nunca han sido fáciles. Cada uno ha llevado de alguna forma dificultades, pero ahorita a nivel mundial todos compartimos estas circunstancias difíciles de estar bajo una pandemia. Así que ahorita podemos ver también dificultades, podemos encontrar que incluso en la vida de cada uno de nosotros ha sido impactado negativamente. Entonces, ¿cómo a través de este pasaje podemos aplicarlo a nuestras vidas? Entonces, primero tenemos que entender que el contexto de la lectura que vamos a hacer hoy es mucho más difícil. Y las razones por las cuales se vivió ese contexto es claramente por la desobediencia. Pero igual vamos a ver cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas. Entonces, primero entendamos el contexto. El contexto, por favor, diríjanse al libro de Jeremías, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 23. Entonces, libro de Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Para entender el contexto, este no es el pasaje de estudio, me es más fácil que leer este pequeño texto para que tengamos el contexto de lo que sí vamos a leer y va a ser el centro de la enseñanza de hoy. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado,
y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, e hicieron peor que sus padres. Tú, pues, les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Efectivamente, Dios ejecutó su disciplina sobre el pueblo de Dios, que lo había desobedecido, y más que desobedecido, ya estaba brindándole culto a dioses falsos, e incluso sacrificaban a sus propios hijos. Y aquí lo que vino después para Judá en la ejecución de esa parte del plan de Dios fue las 3 olas con las cuales ocurrió o se llevó a cabo el exilio del pueblo hacia Babilonia, con toda la muerte que acaeció sobre el pueblo, sobre muchas de las personas que vivían en ese momento. Entonces, incluso se llegaron hasta la hambruna que ocurrió durante el sitio que Babilonia ejerció sobre Jerusalén. Llegaron hasta el punto en que incluso 2 casas, o sea, las 2 familias, mataban a un hijo un día para que esas 2 casas pudieran comer. Y al día siguiente a la otra familia le correspondía sacrificar a su hijo para que sirviera de alimento para esas 2 casas. O sea, no eran tiempos fáciles, fueron tiempos difíciles que vivió el pueblo a causa de haber desobedecido la voz de Dios. Entonces, un contexto duro, un contexto fuerte, pero ahora sí vamos a refrescarnos con la palabra de Dios, que debió haber sido refresco para su pueblo al escuchar las palabras de Jeremías. Y ahora sí, vamos 2 capítulos más adelante, libro de Jeremías, capítulo 9, y vamos a leer los versículos 23 y 24. El contexto, la parte para tener el contexto sí fue algo larga, pero era más fácil leerlo a que yo lo explicara y de pronto me demorara un poco más. Pero aquí ahora sí nos podemos degustar con todo el gozo estos 2 versículos
y teniendo en mente siempre el contexto en el que Dios dijo aquí su palabra. Dice en la versión Reina Valera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, tercera vez que enseño este pasaje y créanme que futuramente va a venir una cuarta oportunidad. Dios permita eso en mi vida. Cada vez que degusto este pasaje, me deleito en él y lo estudio, veo, para no decir cosas diferentes, sino que Dios me habla de maneras diferentes. Y bueno, no va a ser lo mismo que dije en esa vez en que fue una reflexión, ni esa oportunidad que tuve de compartirlo en aquel martes para la iglesia. Aquí en esta tercera ocasión ya vamos a tener un contexto real, o en un contexto más difícil en nuestras vidas. Pero siempre viendo que en el contexto en que esto fue dicho, fue algo totalmente difícil e incluso horrible para el pueblo de Dios. Entonces, esto podemos dividirlo de dos maneras. Digamos, hay una tensión, como diría el pastor Henry, así como lo vimos la semana pasada, las diferentes tensiones que vimos durante la semana de oración entre el justo y el malo, entre el bueno y el malo, entre el recto y el malo. O sea, siempre vamos a tener una tensión o una oposición que se va a tener entre los justos y los malos. O sea, digamos, las diferentes características que nosotros podemos tener como hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios, que no conocen a Dios. Y estamos nuevamente en ese enfrentamiento entre el ejército del príncipe de este mundo y nosotros como el cuerpo de Dios, que estamos con el Rey verdadero de todo, Rey absoluto de todo. Pero igual hay una oposición en la cual nosotros somos ese campo de partida donde se está ejecutando ese enfrentamiento. Aquí en el versículo 23 vamos a ver cuáles son esas dos fuerzas que se están oponiendo. Y en el versículo 23 la primera fuerza es en mis fuerzas. Y en el versículo 24 lo que nos vamos a encontrar es en las fuerzas del Señor. Entonces, podríamos titular la enseñanza de hoy en ¿cuál fuerza está contigo? O ¿cuál fuerza es la que tú utilizas? Pero que una fuerza esté contigo. Vamos a ver cuál es la fuerza que recomienda la palabra de Dios. Entonces vamos a ver versículo 23 en mis fuerzas. Dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí lo que vemos son tres entornos que puede tener una persona. Obviamente una persona puede tener muchos más, pero digamos que estos son los tres entornos que más significativamente pueden identificar a una persona que es autosuficiente.
para expresarlo de alguna mejor forma, que puede llegar a pensar que no necesita de más nada ni más nadie. Si existe o no existe Dios, no es su problema, puesto que él puede considerar que tiene su vida solucionada. Si es una persona, digámoslo, sabia, con amplios conocimientos, digamos, es muy común encontrarnos que son los primeros o son las personas que llevan la bandera del ateísmo, que dicen que Dios es una creación de las mentes inferiores. Dios en realidad no les sirve para nada. Y ellos están muy cómodos y muy contentos con ese conocimiento y con esas habilidades que puedan tener. Y aquí es donde ya comenzamos a entrar en ese campo de habilidades que puede tener una persona. Nosotros los hijos de Dios reconocemos que Dios al nacer nos brinda a cada uno de nosotros de un conjunto de habilidades y de dones. Ya podemos hablar incluso de dones, sin aún llegar a ser todavía un hijo de Dios. Pero muchas veces esos dones y esas capacidades, por el contrario de no ver la obra de Dios incluso desde nuestra creación y desde nuestro nacimiento, para muchos es una distancia que colocan para acercarse a Dios. Esa segunda distancia que podemos encontrar es la valentía que pueda tener una persona. O sea, una persona que puede tener bastante fuerza física, que pueda ser arriesgada, que no le importa tomar decisiones que las pueda llevar al fracaso, porque dice, yo vuelvo y me levanto otra vez y voy para adelante. Y bueno, puede caer 2 veces, pero se levanta 3 veces y ya una cuarta y una quinta le va espléndidamente bien. E igualmente esta persona tampoco requiere de Dios. También la va a ver de lejos. ¿Por qué? Porque está muy feliz con sus propias fuerzas y con lo que hace. Y la tercera identificación o característica es la muy amplia conocida de las personas ricas. Nuestro Señor decía que era mucho más fácil que un camello pasara por el hueco de una aguja que incluso que un rico pudiera entrar en el reino de los cielos. E igualmente nos decía que entre la decisión de escoger a las riquezas o a Dios, siempre van a terminar escogiendo las riquezas. No les sirve Dios. E igual también de alguna manera pueden creer que tienen su vida solucionada. Muchos dicen que el dinero compra todo. Y por lo general estas son expresiones de una persona que es adinerada, que es rica desde el punto de vista monetario. Así que estas 3 condiciones son las que a la larga termina utilizando el engañador para vendar a las personas y así evitar que lleguen a los pies de Dios. Entonces, estas son personas que viven en sus fuerzas y están felices en sus fuerzas, no necesitan más nada. Dios no les sirve para nada, pero es porque están vendados por el tentador y el engañador. Así que de pronto podrán ocurrir casos excepcionales en algún momento de la vida de alguien que pueda pasar por dificultad, y ahí sí es cuando va a mirar hacia lo alto, hacia los puntos altos, que es hacia donde ya cuando se busca de que verdaderamente hay un creador. Pero sí, estas son las 3 características que muy fácilmente pueden distinguir a alguien que no vive en el Señor porque está viviendo en sus propias fuerzas. No reconoce el orden de todas las cosas, que es como Dios se ha mostrado. Entonces, así era como vivía el pueblo de Israel en ese momento. Les había ido bien, había sido un pueblo que podía enorgullecerse de todo lo que habían hecho con David,
con Salomón y bueno, ya lo que había venido después. Se consideraban valientes y en gran medida podrían tener riquezas. Se enorgullecían de tener un gran templo, por ejemplo, pero no se enorgullecían de lo que verdaderamente tenían que enorgullecerse. Y es aquí donde está la causa raíz que nos puede apartar de Dios, y es el orgullo propio. Y el orgullo termina siendo como la raíz de ese mal que puede impedir que una persona llegue a Dios, que llegue a Cristo. Entonces, en contraposición a estas fuerzas que son en mis fuerzas, pero que a la larga son guiadas por el príncipe de este mundo, aparece Dios, nuestro Rey, soberano y todopoderoso, y nos dice en el versículo 24, vengan a mí en mis fuerzas. Pero ¿cómo lo dice? Dice el versículo 24, mas alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, en contraposición a las fuerzas del príncipe de este mundo, está la propuesta que nos presenta nuestro Señor. Y esta propuesta dice, bueno, sí, te puedes enorgullecer, pero ¿enorgullecer de qué? De que verdaderamente me entiendas y me conozcas. Porque si me entiendes y me conoces, te vas a enorgullecer de la manera correcta. Y es de que ya estás en mí y vives en mí, diría el Señor. Entonces aquí están los dos verbos claves que me invitaron a profundizar en la relación con mi Señor. Y sirvió en gran medida para clarificar mi relación con Él. Y es que Él nos hace la invitación para que lo entendamos y lo conozcamos, porque ahí es donde está el verdadero gozo. Ahí es donde está la verdad de nuestras vidas, en entenderlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque es ahí cuando nos va a quitar esa venda que el engañador en algún momento nos ha colocado, ya sea al mostrarnos el uso equivocado de eso que Dios me ha dado, aun cuando yo apenas era creación de Dios y no había llegado a ser su hijo. De no obtener los beneficios de haber sido rico o valiente o sabio o cualquier otra capacidad que Dios me había dado. Y al entender a Dios y conocerlo, ya ahí sí puedo entender toda mi vida, de lo que ha sido el pasado de mi vida, ese presente construyéndose con el Señor, y cómo Él me dispone de un futuro con Él, desde hoy y hasta la eternidad. A partir de entenderlo a Él y conocerlo. Y ahí fue donde ya brotó en mí esa sed de su palabra y de constatar de cómo su palabra siempre va a tener un propósito en mi vida. Y sé cómo a través de su palabra veo cómo hay personas que no disfrutan de su vida porque no están en una relación con Dios. Están apartados de Dios. Y es porque no tienen un norte en sus vidas. Y ese verdadero norte se lo da Dios. Entenderlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque Él es Jehová. Él es todopoderoso, el creador de todo. Y de aquí ya se deriva toda esa gran cantidad de atributos que tiene Dios y de los cuales nosotros encontramos gozo de estar en una relación con Él. Y aquí Él nos menciona tres que son básicos desde el punto de vista de reconocerlo en Él, porque Él lo hace y también quiere que tú y yo lo hagamos. Y es que, ¿qué hace Él? Él dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra.
Misericordia, sabemos que todos los días, todos somos cobijados bajo el amor de Dios. Tanto los que en este momento son creación suya, como los que ya somos sus hijos, porque lo hemos reconocido a Él como nuestro Señor y Salvador. Él derrama sobre nosotros misericordia que lo debemos entender como ese amor inagotable e infinito que Él nos entrega a nosotros, día tras día. Él no nos abandona, Él siempre nos acompaña y está con nosotros y nos brinda de su infinito amor. Ahí está la primera gran característica para reconocer en Dios, y en la cual nosotros como sus hijos nos deleitamos día tras día. Y es también con lo que el engañador busca engañarnos a nosotros. Que no reconozcamos todo ese amor que nos brinda nuestro Señor. Entonces ahí seguimos en la tensión. ¿Qué más nos dice Dios para que estemos en sus fuerzas? Él hace juicio. Definitivamente el pueblo lo estaba viviendo en carne propia, ya estaban viviendo el juicio de Dios, puesto que el exilio había sido dictaminado por Dios, lo podemos decir en palabras bonitas, como disciplina de Dios para su pueblo. Pero es que era mucho mejor esto a que se fueran en picada y todo el pueblo se olvidara de Dios. Eso era una condición mucho peor. En este caso, Dios dictaminó que su pueblo iba a estar en el exilio, y a través del mismo Jeremías les informó que iban a estar 70 años en el exilio. Y así lo cumplió. En su juicio Dios cumple lo que promete. Y en otros muchos pasajes podemos encontrar que bueno, que quien está bien con Dios, quien es obediente a su palabra, Dios lo colma de bendiciones. De la misma manera, Dios es ese Padre bueno que nos va a disciplinar en el momento en que nos estemos descarrilando, para evitar que nos terminemos saliendo del camino y no regresemos a Él. Es mejor recibir la disciplina o el castigo de Dios para estar nuevamente en su camino, porque es mejor estar con Él que estar sin Él. Y justicia en la tierra, Dios es justo. Tan justo es que hace brillar el sol para toda la humanidad, tantos impíos como para justos, como para buenos como para malos, como para sabios como tanto para necios. Tan justo es que el coronavirus lo padecemos tanto los que son su creación como los que somos sus hijos de Dios. Y nosotros, sus hijos, estamos puestos en medio de su creación para que desde las tinieblas que el príncipe de este mundo quiere tener sobre todas las personas, nosotros podamos resplandecer o reflejar el rostro de Dios a los demás. No importa pandemia, no importa circunstancias, nosotros somos esas lumbreras para que no haya tinieblas en esta tierra. Y así opera su justicia. Y nos debemos gozar en esa justicia. Tan justo es que incluso nosotros también estamos en medio de estas circunstancias. Y estas circunstancias nosotros como sus hijos, viviendo bajo su justicia, debemos entender que tiene un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito siempre será que seamos la luz de este mundo. Que seamos la imagen de Dios, que seamos sus embajadores para el resto de la creación. Entonces, al entender a Dios y conocerlo, reconocer lo que Él hace, pasamos a un siguiente punto, y es lo que dice Dios para finalizar este versículo. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, que seamos con juicio y seamos justos. Pero no solamente todas estas características, sino todos los atributos de Dios. Todo lo que hace Dios y todo lo que lo agrada, Él quiere verlo en nosotros. Esas son las cosas que Él quiere.
Si nosotros ya estamos en esa relación con Dios, ya nosotros hablándolo como iglesia, si lo entendemos y lo conocemos y somos parte de las fuerzas de Dios, obviamente ya vemos de otra manera aquellos que están todavía en sus fuerzas, aquellos que son descritos por el versículo 23, aquellos que se alaban en su sabiduría, aquellos que se alaban en su valentía y aquellos que se alaban en sus riquezas, aquellos que se alaban en lo suyo, los que se alaban en sus fuerzas. Nosotros desde acá, desde esta orilla, ya podemos verlo y darnos cuenta que esa no es el verdadero propósito y el verdadero gozo en esta vida, y que obviamente nos va a dar el verdadero gozo de la vida futuro, de la esperanza que Cristo nos ha regalado. Pero al entender y conocer a Dios, ya tenemos que mirar con otros ojos a aquellos que están en esas otras fuerzas del versículo 23. A aquellos que se alaban a sí mismos, a aquellos que se enorgullecen de sí mismos. Y es que al entender y conocer a Dios sabemos que somos instrumentos de Dios para que aquellos que están cegados y están en tinieblas pasen a este bando, al del versículo 24, que entienden y conocen a Dios. Y así como Dios derrama todo su amor, Él lo derrama incluso para ellos también. Ahora, nuestra función al ser los hijos de Dios, de entenderlo y conocerlo, sabemos que una de sus principales cosas que más quiere es que todos seamos salvos. El vivir el versículo 24 nos debe llevar a apiadarnos de aquellos que están viviendo en el versículo 23. Y es aquí donde está esa sensibilización que como iglesia, desde el equipo de evangelismo, se busca que cada uno de nosotros podamos ver con ojos de Dios, de cómo Dios ve a estos que apenas son su creación. Que nosotros lo veamos con esa misma óptica, con sus ojos. ¿Por qué? Porque al entender y conocer a Dios, nos vamos a dar cuenta que la sabiduría de valor, aquella en la que verdaderamente nos debemos alabar, es la que encontramos a lo largo de todo el libro de Proverbios. Y es que la verdadera sabiduría está en el temor a Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Reconocer que al entender y conocer a Dios, la valentía está en hacer lo que le agrada a Dios. Y encontramos a lo largo de la vida, de la Biblia, en múltiples partes, donde Dios invita e insiste a sus siervos a que nos esforcemos y seamos valientes. Esa es la valentía que le agrada a Dios, que seamos obedientes a su palabra. Y que al conocer y entender a Dios, la riqueza de verdadero valor es toda aquella riqueza que Dios nos da por su gracia. Esa riqueza de estar en una relación con Él. Entonces, la verdadera sabiduría, la verdadera valentía y la verdadera riqueza, Dios nos las ha dado a nosotros, y ya nosotros ya vamos a tener esa capacidad que Dios mismo nos da de enseñarle esto a los que viven todavía en su propio orgullo. ¿Cómo hacerlo en tiempos de pandemia? Dios nos hablará. Muy seguramente hemos tenido más reuniones familiares de calidad a través de videollamadas que incluso las que teníamos antes. Porque ahorita sí estamos obligados a hablar con nuestras familias. Antes de pronto podíamos compartir un mismo espacio, un mismo tiempo, reunidos 30, 40 personas de una familia, pero no terminaba siendo una reunión de provecho. Ahorita te puedes reunir 20 minutos con algunos miembros de tu familia
periódicamente, pero ahora sí van a ser tiempos de calidad. ¿Estamos nosotros mostrándoles a ellos cuál es la verdadera óptica de Dios de estas circunstancias en que estamos hoy? Esa es la invitación a la que nos está llevando Dios hoy, de que seamos sus instrumentos para mostrarle cuál es la verdadera sabiduría, cuál es la verdadera valentía y cuál es la verdadera riqueza. Y para completar esta parte, los invito a que nos vayamos ahora al libro de Juan, capítulo 17. Porque todo lo que Dios ha hecho es parte de un plan maravilloso que nosotros, que ya lo estamos viviendo, nos mueve hacia la alegría y el gozo de estar en Él. Pero ¿en qué ha consistido su plan? Su plan está en ejecución hoy. Lo que tenemos que examinar cada uno de nosotros es qué tanto estamos tomando parte activa de su plan, qué tanto nos estamos dejando guiar por su Espíritu Santo para ser actores e instrumentos de su plan. Entonces, en Juan capítulo 17 tenemos, estas son palabras que dice Jesús durante la última cena, antes de que ocurriera su arresto. Y dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El plan de Dios es que vivamos una vida abundante aquí en la tierra con Él, en sus fuerzas, y que vivamos una vida eterna con Él. Ese es su plan. Y ese plan está para todos, para toda su creación. Y obviamente ya nosotros estamos en otra situación o en otra condición donde ya somos sus hijos, porque lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Pero la voluntad de Dios, lo que Dios le agrada que nosotros hagamos, es que seamos parte de su plan. Y aquí está su plan, de que comuniquemos que Jesús da vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, conocer el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese ha sido y ese es el plan de Dios, en gran medida ejecutado durante la obra de nuestro Dios en la tierra, encarnado en Jesucristo, para ser nuestro Cristo, nuestro Salvador, para guiarnos en esta vida y disfrutar de estar en una relación con Él, de estar en sus fuerzas y vivir toda una eternidad. Entonces, aquí la invitación es a conocerlo a Él. Y es la invitación que yo les extiendo a ustedes para que, como miembros del Centro Cristiano Nueva Vida y de todas aquellas personas que hoy están siguiendo esta enseñanza, como miembros también del cuerpo de Cristo, nuestra invitación con aquellos que viven en sus propias fuerzas, que no reconocen aún a Dios, es precisamente hacerles esa invitación, que lo conozcan. Porque en la medida en que lo conozcan se forjará esa relación y entenderá el plan de Dios
y reconocerá que ese es el verdadero sentido de esta vida, que es vivir una vida eterna en su presencia con Dios. Entonces vamos a tomar estos últimos minutos. Este es un martes de oración para colocar esto y poderlo llevar a nuestros corazones. O sea, que renueve nuestra mente y renueve nuestros corazones para movernos en el propósito de Dios. Y es invitar a la creación de Dios a que lo conozcan. Entonces, los invito a orar en este sentir, buscando este propósito. Gracias te damos, Señor, por tu gran verdad. Gracias te damos, Señor, por tu plan, que es perfecto y es eterno. Gracias, Señor, porque tú nos has cobijado con tu plan. Y gracias te damos porque hoy estamos en ti. Gracias también te damos, Señor, por aquellas personas que están en este momento reunidos con nosotros y apenas estén iniciando contigo. Aquí estás tú para decirle a través de tu palabra y darle esa gran invitación de que te conozcan y te entiendan, porque ahí está la fuente del verdadero gozo, de conocerte a ti, de entender todo tu plan y de vivir y ser parte de tu plan. Gracias porque un día, tú siendo Dios, te hiciste hombre para enseñarnos a vivir según tu voluntad, para enseñarnos y aplicar tu palabra. Y también por morir en la cruz y resucitar, porque nos estás indicando cuál es el camino que cada uno de nosotros tendremos. Que gracias a ti y a tu plan y a tu obra perfecta, un día compartiremos toda una eternidad contigo. Te damos gracias, Señor, porque tu plan tú lo comienzas a ejecutar desde ya. Porque tú quieres que nosotros seamos renovados y alcancemos la estatura de tu perfección a través de conocerte a ti, de vivir en ti, en tus fuerzas y obedecerte. Gracias porque ese es el verdadero gozo. Gracias porque un día nos quitaste la venda de oscuridad que nos impedía verte y por el contrario nos tenía sumidos en el pecado, nos tenía sumidos en la oscuridad y esto nos tenía apartados de ti. Gracias porque tú nunca desististe de insistirnos, de tocar nuestra puerta, de llegar a nuestro corazón para aceptar tu invitación. Gracias, Señor. Y ahora te pido, Señor, que nos muevas a nosotros en este tu sentir, en este tu querer, de que seamos parte de tu obra, invitando a los que no están todavía en ti o a los que apenas están comenzando, para invitarlos a que te conozcan y te entiendan. Porque esa es la verdadera verdad, perdóname la redundancia, pero esa es la verdad de valor. Porque a través de esta verdad que es vivir en ti y conocerte es que seré verdaderamente libre de la oscuridad, verdaderamente libre de los placeres de este mundo, verdaderamente libre de lo que nos puede estar agobiando hoy. Y gracias porque tú le das el verdadero sentido a nuestras vidas. Gracias por todo tu plan. Gracias porque tú me has incluido en él. Y gracias porque nunca desististe. Te pido perdón, Señor, porque en muchas ocasiones hemos sido desobedientes a tu palabra. Y especialmente
en el momento de poder extender esta invitación a otros, Señor, se nos hace en muchas ocasiones difícil o creemos que esa no es función nuestra, que tú has seleccionado un grupo selecto para esto, pero tu palabra nos demuestra que no es así. Nos dejamos cegar por el engañador de creer que nosotros no lo hacemos o no lo debemos hacer o de que no lo hacemos bien. Sabemos, Señor, que a la larga la obra la haces tú en los corazones de todas las personas. Y en medio de esta petición de perdón te pido que me fortalezcas y me llenes de ti para ser un vocero tuyo, para que los demás lleguen a ti, te entiendan y te conozcan, Señor. También te pedimos, Señor, por una siguiente actividad que a nivel de evangelismo se va a realizar en la iglesia, en una fecha futura por definir. Ayúdanos, Señor, para invitar a aquellas personas que sabemos que requieren de ti, de tu sensibilidad, de ese cambio de óptica que solamente tú les puedes dar. Te pedimos desde ya que para esas personas que ya tú tengas, que ya tú has colocado en tu corazón para que atiendan a esta invitación, sean sensibles a ese llamado que mis hermanos le van a hacer, para que te entiendan y te conozcan, Señor. Para que ese día, a través de ti y de tu palabra y de tu enseñanza, así como un día ocurrió conmigo, marque un antes y un después, donde el después es estar en tus fuerzas y se elimine de mí el estar en mis fuerzas, Señor. Te alabo y te exalto por toda tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, mis hermanos, y la invitación es a que precisamente podamos invitar a otras personas para que entiendan y conozcan la voluntad de Dios para sus vidas y que podamos tomar parte activa de esa reunión evangelística que se va a llevar en la iglesia. Estemos atentos a esa invitación y estemos prestos para poder llevar esa invitación a otros que sabemos que pueden estar sumidos y con la venda de su propio orgullo, para que así como tú y yo también puedan llegar a los pies de nuestro Señor. Entonces, Dios nos continúe bendiciendo, que disfruten y traiga el Señor descanso en esta noche para poder disfrutar de un día maravilloso mañana. Dios los bendiga.